Jugó más de 100 partidos como titular, reemplazó al Picolín Palacios y, al principio, lo hizo de gran manera. Pero de repente, todo cambió. Una fatídica goleada frente al América, decenas de errores llamativos en los partidos siguientes y durísimos rumores sobre su vida extracancha lo persiguieron hasta hundirlo. Hoy, con 34 años, su realidad está lejísimos de los focos mediáticos y de la buena vida. Sobrevive como puede y con lo que puede. Este es el triste presente de Alfredo "El Pollo" Saldívar. Y lo que estás por ver te va a dejar impactado. Su historia arrancó de manera curiosa. No nació siendo portero, ni mucho menos. Empezó jugando de defensa central cuando tenía apenas 7 años. Después, cuando entró a una filial de Pumas, lo ubicaron de contención. Ahí iba, tranquilo, construyendo su camino como mediocampista defensivo. Pero el destino tenía otros planes. Un día, el portero del equipo no llegó. Alguien tenía que ponerse bajo los 3 palos. Y ahí estaba Alfredo, que entre risas y cotorreo dijo: "Yo me pongo". Y le gustó. Le gustó tanto que, aunque seguía jugando de contención, cada vez que podía se aventaba a la portería. Hasta que esa cosquillita se volvió algo más. Una pasión. Una vocación. Cuando finalmente entró a las fuerzas básicas de Pumas, lo hizo ya con los guantes puestos. Tenía lo necesario: reflejos, valentía, presencia. Escaló rápido en las categorías juveniles y en el Apertura 2010, con apenas 20 años, llegó su debut en Primera División. Fue contra Monterrey, en la jornada 4. Los Pumas cayeron 5-2. Alfredo entró porque Sergio Bernal se había lesionado, y aunque el resultado no fue el que esperaba, ahí empezaba todo. El chavo de Pumas, canterano de pura cepa, daba sus primeros pasos en la élite. Durante los primeros años fue suplente, primero de Bernal, después de Alejandro Picolín Palacios. Jugaba algunos partidos, después volvía a la banca. Así pasaron los torneos, sin consolidarse del todo, pero sin rendirse tampoco. Sabía que su oportunidad iba a llegar, solo tenía que estar listo. Y esa oportunidad llegó en 2014, cuando Palacios se lesionó. Alfredo tomó la titularidad, y aunque Picolín regresó después, el Pollo había demostrado que podía estar a la altura. Ya no era solo el suplente, era competencia real. En 2017, con la llegada de Francisco Palencia al banquillo, todo cambió. Palencia apostó por él de manera definitiva. Picolín terminó por salir del club, y desde ese momento, Alfredo Saldívar se convirtió en el portero titular indiscutible de Pumas. Y lo que vino después fueron años de protagonismo, de liderazgo, de ser el último hombre en la defensa de uno de los clubes más históricos de México. Pero nadie sabía que todo estaba por venirse abajo de la peor manera posible: el comienzo del fin. Entre 2017 y 2018, el Pollo Saldívar estaba en su mejor momento. No era solo el titular, era el capitán de Pumas, el líder dentro y fuera de la cancha, el que levantaba la voz en el vestuario y respondía en el campo. Los números lo respaldaban. Llegó a disputar 105 partidos consecutivos completos, algo que muy pocos porteros logran. Era uno de los hombres de hierro de la Liga MX. Sin lesiones, sin indisciplinas, con un profesionalismo que pocos cuestionaban. Y en los momentos clave, cuando más se necesitaba, ahí estaba él. En diciembre de 2018, Pumas llegaba a las semifinales de la Apertura. El rival, América, el clásico capitalino. De esos partidos que definen carreras, que quedan marcados en la historia. El partido de ida se jugó en Ciudad Universitaria. Y fue una noche mágica para el Pollo. Agustín Marchesín, el portero del América y uno de los mejores del continente, venía siendo la figura de las Águilas. Pero esa noche, Saldívar le respondió de igual a igual. El partido terminó 1-1. Y lo mejor, Alfredo le atajó un penal a Roger Martínez. Un penalti en semifinal, contra el América, en casa. De 4 penales que había enfrentado en su carrera hasta ese momento, había ganado el duelo en los 4. Efectividad del 100%. El estadio coreó su nombre.
Los Pumas salieron con vida del partido de ida, y todo el mundo sentía que algo grande podía pasar en la vuelta. Rodrigo Ares de Parga, presidente del club en ese entonces, llegó a decir en zona mixta, off the record, que sentían que la final estaba en la bolsa. La confianza era total. En Alfredo, en el equipo, en el proyecto. Marcelo Capirossi, su entrenador de porteros, declaró después del partido de ida que el Pollo había desarrollado un sexto sentido, que estaba en un nivel tan alto que podría jugar sin problemas en Sudamérica, que podía llegar a la selección nacional, que estaba en su mejor versión. Alfredo hoy cree en él, cree en su trabajo y en sus capacidades. Está a nivel alto, puede jugar en cualquier parte sin problema. Todo estaba alineado. El sueño de llegar a una final, de hacer historia con la institución que lo había formado, de escribir su nombre con letras doradas en el libro grande de Pumas. Pero lo que vino después fue una pesadilla de la que nunca pudo despertar. El declive de su carrera. 9 de diciembre de 2018. Estadio Azteca. Semifinal de vuelta entre América y Pumas. Lo que debía ser la noche de consagración del Pollo Saldívar terminó convirtiéndose en una sentencia. Un 6-1 brutal. Humillante. Imposible de borrar. Y aunque no todos los goles fueron responsabilidad directa del portero, hubo varios que lo marcaron para siempre, porque fueron errores suyos, fallas que quedaron grabadas en cámaras, en memes y en la memoria del aficionado. El primero llegó al minuto 7. Renato Ibarra sacó un disparo cruzado, no muy potente, completamente atajable, pero el balón se le escurrió por debajo de las manos. Ese gol condicionó todo el partido. Más tarde, al minuto 35, intentó salir jugando con los pies, una decisión inexplicable en un partido de semifinal. Su toque fue débil, comprometido, casi un pase al rival. Renato recuperó, centró, y Roger Martínez solo tuvo que empujarla con el arco vacío para el 2-1. El primer tiempo se fue 3-1, pero la debacle apenas comenzaba. En el complemento, al minuto 46, un disparo lejano de Guido Rodríguez lo tomó mal parado y entró sin oposición. 4 minutos después, Diego Laínez lo perforó de nuevo con un tiro al primer poste que pasó demasiado cerca de su cuerpo, poniendo el 5-1. Finalmente, al minuto 68, Emanuel Aguilera cobró un penal que Saldívar leyó mal desde el inicio. El 6-1 ya estaba sellado. Fue una noche que dolió en el alma universitaria, pero sobre todo, marcó el comienzo del derrumbe emocional de un portero que hasta ese día había sido símbolo de liderazgo. Después de esa noche, Saldívar siguió defendiendo el arco de Pumas, pero ya no era el mismo. La seguridad que lo había caracterizado durante años desapareció, y en su lugar apareció un guardameta tenso, nervioso, dudando de todo, y los errores comenzaron a multiplicarse. Partidos donde salía mal en centros fáciles, remates suaves que se le escapaban de las manos, balones que dejaba muertos en el área chica, despejes comprometidos regalados al rival, goles absurdos en jugadas que parecían rutinarias. Cada jornada traía un nuevo fallo, y cada fallo desataba una nueva tormenta de críticas. Lo que antes era un accidente aislado, ahora parecía un patrón innegable. La afición dejó de tenerle paciencia. Sus propios compañeros intentaban respaldarlo, pero el Pollo ya jugaba contra algo imposible de enfrentar, su propia mente. Y fue ahí, en medio de esos errores continuos, cuando nació el rumor. Al principio, era apenas un comentario aislado, un susurro dicho en caliente, pero con el paso de los partidos, empezó a repetirse más y más fuerte dentro del ambiente futbolístico. Que Saldívar apostaba, que se dejaba meter goles, que regalaba partidos por apuestas deportivas, que se vendía. No existían pruebas, ni investigaciones, ni testimonios. Solo un murmullo que se alimentaba de la frustración, de sus propias fallas y de la necesidad de encontrar una explicación a todo lo que estaba pasando. Cada vez que cometía un error grave, el mismo fantasma regresaba. Ese gol se lo comió a propósito. Está arreglado. Eso no es normal.
En redes sociales se intensificó aún más. Los memes, las burlas y las acusaciones sin sustento se hicieron parte de su día a día. Aunque años después, compañeros como David Cabrera lo defendieron públicamente, asegurando que jamás se vendió y que lo suyo fue un bloqueo mental producto de la presión. Para entonces, el daño ya estaba hecho. Desde aquel 6-1, el declive estaba escrito, y nada lo detendría. Posterior a ello, Alfredo llegó a Toluca en 2020 con la ilusión de recuperar su nivel, pero nunca ocurrió. En 2 años, apenas jugó 7 partidos y 620 minutos. Muy rápido quedó claro que no sería titular. Primero quedó detrás de Luis García, luego cayó al tercer puesto con la aparición de Gustavo Gutiérrez y finalmente la llegada de Thiago Volpi terminó por cerrarle cualquier posibilidad. Cuando Ignacio Ambriz asumió, fue directo. No entras en planes. Le ofrecieron opciones en Liga de Expansión, pero prefirió priorizar a su familia y quedarse en Metepec, aún sabiendo que eso podía significar el final. El 1 de febrero de 2022, Toluca rescindió su contrato. A los 32 años, una edad donde muchos porteros alcanzan su mejor nivel, Saldívar se quedó sin equipo en la Liga MX. Intentó mantenerse activo jugando en ligas amateurs y equipos semiprofesionales, pero ya no era lo mismo. Sin reflectores, sin prensa, sin una despedida oficial. Así, en silencio, la carrera profesional del Pollo Saldívar se apagó. Y lo que vino después fue aún más crudo: su triste presente. Hoy, a los 34 años, su realidad está muy lejos de aquellos días de gloria. En 2022, empezaron a circular fotos suyas en redes sociales, no con la playera de Pumas, ni en algún campo de entrenamiento. Eran imágenes en obras de construcción, en la Ciudad de México. Alfredo, trabajando como obrero, con casco y chaleco reflectante, intentando salir adelante como cualquier otro. Y aunque algunos lo vieron como algo negativo, Alfredo nunca se escondió, nunca se avergonzó. Estaba haciendo lo que tenía que hacer para mantener a su familia. Pero eso no fue todo. En junio de 2022, Alfredo hizo algo que llamó la atención de medio México. Subió a sus redes sociales una foto sin playera con un enlace que decía OnlyFans. Los medios explotaron. ¿El Pollo Saldívar metiéndose a OnlyFans? ¿El excapitán de Pumas subiendo contenido para adultos? Aunque él no tenía OnlyFans, su esposa Mariana Clemente sí. Ella había abierto su cuenta meses antes y en redes compartían fotos sugerentes que alimentaban el chisme. La imagen del pollo, tocándole los senos a su esposa, se volvió viral. Y aunque para muchos fue solo un morbo pasajero, para Alfredo fue un golpe más a su reputación. Pero eso no fue todo. Después de dejar la élite, dio un paso más abajo y se unió a un equipo de fútbol amateur en Oaxaca, el Deportivo Aragón FC, donde ya no había reflectores, ni prensa, ni contratos millonarios, solo el balón y el recuerdo de un pasado que se fue. De vez en cuando, también aparece en ligas de talacha, partidos de paga para mantener ritmo y caja. Un excapitán de la Liga MX, convertido en jugador más de barrio que de estadios. Y aunque él y su familia siguen compartiendo vida en redes sociales, la imagen ya no es la del estandarte de su club, sino la de un hombre en reconstrucción. Finalmente, en septiembre de 2023, llegó una nueva oportunidad. Fue presentado como entrenador de porteros de Artesanos de Metepec, un equipo de la Liga TDP, la tercera división del fútbol mexicano. No era lo que soñó, pero al menos volvía a estar cerca de las canchas. Hola familia Artesanos, soy Alfredo Saldívar, ahora entrenador de porteros del club. Estoy muy contento y feliz de estar acá. Mi meta es conseguir el ascenso. Venimos a sumar, a multiplicar, a ayudar al equipo. Hoy, Alfredo sigue en Metepec. Entrena porteros de tercera división. Tiene negocios familiares en Guadalajara y en la Ciudad de México, aunque no se sabe mucho de ellos. De vez en cuando, aparece jugando en ligas amateurs. Y en redes sociales, sigue compartiendo momentos con su familia. Debate en redes.
Pero el caso de Alfredo Saldívar no termina con su salida del fútbol profesional. Todavía hoy, años después de aquella noche en el Azteca, el tema sigue generando debate y las opiniones están divididas. En redes sociales, muchos aficionados no creen que todo haya sido solo una mala racha. Para ellos, hay algo más detrás de aquellos errores, y las acusaciones siguen vivas. No era malo, era un vendido, escribió un usuario. El vato era un apostador. Vendió 3 partidos, afirmó otro. Una pregunta. ¿Fue verdad todo eso que se contaba de que vendía los partidos? Cuestionó alguien más. Otros son más mesurados. No era tan malo. En su prime hasta llegó a ser llamado a la selección, creo. Lo que arruinó su carrera fue el 6-1 versus el América. La derrota les ardió muchísimo a todos los Pumas. Hasta José Ramón casi lloraba en el programa. Se habló mucho de eso, que hasta se vendió. Ya de ahí nadie lo consideró. Tal vez la memoria me falla, pero recuerdo que era más o menos bueno antes de esa liguilla. Después de ese error contra el América, no se recuperó. La verdad es que nunca se comprobó nada. Nunca hubo evidencia de apuestas, de arreglos, de ventas, solo rumores, chismes que se multiplicaron en redes y que nunca se pudieron desmentir del todo. Alfredo siempre lo negó. En una entrevista con Josgar Gutiérrez en el podcast El Reportero, fue contundente. No fue por cosas raras, fueron los errores que tuve. Fue una mala noche, jamás pasó nada más. David Cabrera, su compañero de aquel entonces, también lo defendió. Hay un montón de cosas que se dicen de mi carnal el Pollo Saldívar. Mucha gente me hace comentarios y es imposible. Yo sé que está el fanatismo y la calentura, pero no. Fue un accidente en el que te pasa como jugador. Te bloqueas, empiezas a dudar de todo. A mí también me pasó muchas veces, pero el estigma quedó. Y por más que él lo negara, por más que sus compañeros lo defendieran, una parte de la afición nunca le creyó, nunca le perdonó. Y esa sombra lo persiguió hasta el final de su carrera. Y hoy, años después, cuando alguien menciona el nombre de Alfredo Saldívar, lo primero que viene a la mente no son sus atajadas, ni sus 105 partidos consecutivos, ni su capitanía en Pumas. Lo primero que viene es esa noche, ese 6-1, esa goleada que marcó su vida para siempre. Podemos decir que la vida de un futbolista de élite está llena de triunfos, pero también de caídas. Lo verdaderamente importante es ser perseverante y tener metas claras, tal como es el caso de Carlos Vela, quien tuvo que superar innumerables obstáculos para llegar a la cima. Si te interesa conocer esa historia inspiradora, te la dejo por aquí. No te la puedes perder, en la cual repasamos tanto su carrera futbolística como su vida privada, muy entretenida.